Dios lo bendiga, hermano. Soy el hermano José Salazar. Hoy quiero hablarles acerca del poder de la sangre de Cristo. ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿Qué significa para nosotros hoy en día, para la iglesia cristiana? ¿Qué es todo esto que hablan muchos, que dicen la sangre de Cristo tiene poder? Pues vamos a hablar acerca de ello, el poder de la sangre de Cristo. ¿Qué significa la sangre de Cristo? La Sagrada Escritura nos dice en Mateo capítulo 26, versos 27 y 28, que Jesús, sentándose a la mesa con sus discípulos, les dijo, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Las Sagradas Escrituras dice en el Antiguo Testamento que Dios mandó a Moisés a hacer sacrificios en el tabernáculo. Y dice que ellos tenían que sacrificar un cordero, derramar su sangre, y esa sangre derramada servía para remitir los pecados de todo el pueblo. Pues remitir quiere decir perdonar, limpiar todo aquello a la cual nosotros hemos hecho en contra de Dios. Pues ese acto que ellos hacían en el Antiguo Testamento simbolizaba lo que Jesucristo iba a hacer hoy en día en realidad, lo que hoy en día existe. Remitir quiere decir que alguien paga por otro. Alguien está pagando por la penalidad de otro. Pues la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús estaba haciendo ese acto simbólico, Él les estaba enseñando que su sangre derramada venía a limpiar todos los pecados del mundo. Pues asimismo como en el antiguo pacto, a través del cordero, a través de la sangre derramada de animales, esto simbolizaba la limpieza de pecados. Para hoy nosotros hoy en día el verdadero pacto que hoy estamos bajo la sangre de Cristo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, te ha limpiado de todo pecado. Escucha bien esto. La Sagrada Escritura dice en Isaías 59, versículo 1 y 2, dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todos nosotros, si estamos en pecado, dice la Sagrada Escritura que estamos separados de Dios. Vuestros pecados han hecho y vuestras maldades hacen división entre ustedes y yo. Y las oraciones no son contestadas, ni siquiera son escuchadas por Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado nos divide, nos separa de Dios. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, en Génesis 3, hay una separación del hombre y Dios. Y por eso Dios los tiene que sacar de su presencia, los saca del huerto del Edén. Cuando Dios los saca es por causa del pecado. Pero cuando vino Jesucristo, vino a restaurar lo que se había perdido. La sangre derramada en la cruz del Calvario nos unió otra vez con Dios. Nos unió otra vez con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que significa remitir los pecados. Él nos limpió, nos perdonó por nuestros pecados, y eso es por la fe en Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo, todos nosotros hemos sido justificados por lo que Él hizo, en la cruz. Escucha bien esto. La Sagrada Escritura dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace de remisión. Escucha esto, espiritualmente la Sagrada Escritura nos enseña que no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre, pero esa sangre tenía que ser pura. Cada vez que ellos iban a llevar un sacrificio, un animal, para remisión de pecados, ese animal tenía que ser primero revisado. El sacerdote venía y revisaba cómo estaba ese animal. Si ese animal no tenía defecto como Dios mandaba, que no estuviera cojo, que no fuera manco, que no fuera tuerto, que estuviera enfermo. No es que iban a enviar cualquier animal, no, yo voy a enviar lo que me sobra, no. Dios envió lo mejor, a su propio Hijo. Y asimismo los animales tenían que ser perfectos. Y es por eso que dice las Sagradas Escrituras que cuando Jesús fue a ser sacrificado, dice las Sagradas Escrituras que él primero pasó por una revisión.
Si tú lees las Sagradas Escrituras, hubo un hombre llamado Poncio Pilato que él primero lo entrevistó. Él vio por qué estaba siendo juzgado, y dice las Sagradas Escrituras que él sale diciendo: no he hallado ningún delito en este hombre. Él lo que estaba diciendo era lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando era revisado aquel sacrificio para ver si era digno de ser sacrificado para Dios, para que fuera acepto. Pues Jesús fue acepto delante de Dios porque no había pecado en él, no había culpa, él no estaba haciendo nada indebido. Y por eso su sacrificio, su derramamiento de sangre, sirvió para remisión de nuestros pecados. Por eso es que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Todo aquel que está en pecado, no importa la cantidad de pecados que haya cometido, a través de la fe en Jesucristo, por ese derramamiento, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, es purificado, es limpio de todo pecado. Y dice las Sagradas Escrituras que el que ha creído a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí yo hago cosa nueva. ¿Por qué? Porque es una nueva persona, ya no hay pecado sobre él, no hay quien lo condene. Si nosotros seguimos leyendo las Sagradas Escrituras, en Romanos 6, 20 al 23, y yo quiero que escuchen bien esta parte, dice las Sagradas Escrituras: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha esto: todos aquellos que están bajo pecado, dice las Sagradas Escrituras, que están en esclavitud y están en muerte. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que está bajo pecado está en esclavitud del pecado, es esclavo del pecado. Y por la dádiva de Dios es libertado, es libre de esa condenación. Escucha esto: porque todo aquel que está bajo condenación está en una cárcel. Todo aquel que agarran un ladrón y lo condenan, lo primero que hacen es meterlo en una cárcel. Eso es lo que sucede. Cuando una persona está bajo pecado, no lo sabe, pero hay cárceles espirituales, espiritualmente están atados a las tinieblas. Y dice las Sagradas Escrituras que a través de la sangre de Cristo nosotros fuimos liberados. Vamos a ver otro pasaje para que lo entendamos mejor. Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A través de la sangre de Cristo, nosotros fuimos pasados de las tinieblas. Éramos esclavos de las tinieblas, pero fuimos pasados de las tinieblas ahora al reino de su amado Hijo, en Jesucristo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Cristo tiene poder porque Satanás ya no tiene poder sobre ti, porque al tú haber sido libertado por causa de la sangre, Él no te puede condenar. Él no te puede condenar. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, dice las Sagradas Escrituras. El que ha sido engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Y eso por qué? Porque la sangre de Cristo lo ha liberado de la condenación del pecado. Es libre de la condenación. Es libre de las tinieblas. A través de la sangre de Cristo pasamos del reino de las tinieblas a la luz. Ese es el poder que hay en la sangre de Cristo. Y por eso nosotros somos libres. Para que entendamos mejor esto, en el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 7 y el 12 y el 13, vamos a leer solamente este pasaje. Aquí habla, para que entendamos mejor, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Ellos eran esclavos de los egipcios. Ellos tenían que obedecer todo lo que ellos decían. Y dice la Sagrada Escritura que el faraón era malo. Ese faraón es tipo de Satanás. Dice la Sagrada Escritura que el faraón los castigaba, los humillaba, los ponía a hacer trabajo forzoso, les ponía a hacer cosas a las cuales ellos comenzaron a clamar a Dios. Y dice la Sagrada Escritura que Dios oyó y llamó a un hombre llamado Moisés, que lo envió para liberar a su pueblo.
Y dice las Sagradas Escrituras que Dios comenzó a hacer señales, comenzó a llevar plagas contra Egipto para que el faraón los liberara, porque el faraón no quería liberar a ese pueblo. Y dice las Sagradas Escrituras que el arma más poderosa que Dios usó, escuchen esto, fue cuando el pueblo celebró la Pascua. Escucha esto, porque Jesucristo murió el día de la fiesta de las Pascuas. Cuando se celebraba esta fiesta, entonces ese día el mundo entero, todo aquel que creía en Jesucristo fue liberado de las tinieblas, así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Escucha bien esto. Dice, capítulo 12, Éxodo 12, versículo 7 y versículo 12 y 13 dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, ejecutaré mis juicios, y todos los dioses de Egipto, yo Jehová, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Escucha esto, la sangre de Cristo, dicen las Sagradas Escrituras, que era la marca de que ellos no iban a ser tocados por la muerte, era la sangre de ese cordero que ellos iban a sacrificar. Para que entendamos mejor esto, ellos tenían que sacrificar un cordero, y la sangre de ese cordero tenían que colocarla en los linderos de las puertas, para que cuando pasara la muerte a los primogénitos, ellos no fueran tocados. La sangre derramada por ese cordero es tipo de Jesucristo, y esa sangre es la que nos protege a nosotros de la muerte debido al pecado, la condenación del pecado y de todo aquello que esté sucediendo a nuestro alrededor. La sangre de Cristo nos protege de las maquinaciones de las tinieblas. Pues la Sagrada Escritura nos enseña que cuando vino la muerte en contra de los primogénitos, todos aquellos que tenían la sangre marcada, ellos no los tocaron. Escucha bien esto, porque la sangre de Cristo a ti te va a proteger de todo, de toda mortandad, de todo aquello que vaya en contra de ti. Aún de todo lo que está sucediendo en este momento a tu alrededor, la sangre de Cristo te va a proteger. La sangre de Cristo que está marcada no en las puertas de tu casa, sino en las puertas de tu corazón, por la fe en Jesucristo. Y dice la Sagrada Escritura que el día que ellos sacrificaron ese cordero, dice la Sagrada Escritura que ellos quedaron libres de la esclavitud, ellos pudieron salir de Egipto. Egipto es tipo de las tinieblas, el faraón es tipo de Satanás, pero la sangre de Cristo nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado, nos libera de la condenación de la muerte, que es por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice las Sagradas Escrituras que cuando el pueblo de Israel, esto está en el libro de Josué capítulo 7, dice que ellos iban a conquistar una ciudad llamada Jericó, una ciudad llena de pecado, una ciudad idólatra totalmente, que hacía cosas de las cuales iban en contra de Dios, y Dios estaba enviando a este pueblo para que conquistara. Estaba enviando a Israel para que conquistara ese pueblo, pero ese pueblo tenía un gran muro a su alrededor. Y dice las Sagradas Escrituras que Dios les mandó al pueblo de Israel: ok, ustedes van a entrar, pero eso sí, nada va a quedar vivo. Absolutamente nada va a quedar vivo, dice la Sagrada Escritura. Tienen que matarlo todo. Y dice las Sagradas Escrituras que ellos primero enviaron unos espías, pero ellos, cuando enviaron esos espías, hubo una mujer llamada Rahab, que dice la Sagrada Escritura que los escondió a estos espías. Y estos espías hicieron pacto con ella para que ella no muriera. Y la señal que ella iba a colocar era que en su ventana iba a colocar amarrado ahí un cordón de grana. Un cordón de grana es un cordón de un rojizo. Ese cordón simboliza la sangre de Jesucristo. Pues hay una gran condenación que viene sobre todo el mundo, pero la sangre de Jesucristo te va a librar de la muerte. Y ellos entraron y poseyeron, y se salvó Rahab y toda su familia. Cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te libera de la maldición, del juicio. Dice la Sagrada Escritura que Dios no va a condenar al
al justo con el impío, dice las Sagradas Escrituras. Y esto es por la sangre de Cristo. Dice la Sagrada Escritura en Romanos 5:1, dice, es pues justificados por la fe, tenéis paz para con Dios en Cristo Jesús. Tú eres justo por la sangre de Cristo, por la fe en Jesucristo. Por eso no hay condenación sobre ti, porque la sangre de Cristo te justifica. La sangre de Cristo te cubre. La sangre de Cristo te protege. Para terminar, Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 11 dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Y ellos, escuchen bien esto, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por la sangre de Cristo nosotros vencemos las maquinaciones de las tinieblas. Por la sangre de Cristo nosotros somos justificados, hemos sido remitidos por nuestros pecados y no hay condenación. No hay condenación para ti. Y el Señor te va a guardar en medio de toda esta situación, en medio de esto que está pasando a tu alrededor, porque la sangre de Cristo está marcada sobre tu vida. Amén. Dios te bendiga.